Me llama la atención, y no sé si querrá decir algo al respecto también, sobre el intento del Partido Socialista de su ingreso en prisión después de sus declaraciones últimas, de la que parece ser, su letra de al lado, desde ayer ha quedado usted liberada de esa petición del Partido Socialista, que le volvieran a meter en prisión. Conoce usted esta circunstancia, supongo. ¿Cree que puede ser un intento del PSOE para que no hable? ¿O es en aras a la transparencia? Usted ha pasado a ser un ilustre desconocido para todos los que usted conoce. De pronto nadie se acuerda de usted. Usted tiene fotos con un montón de gente, con decoraciones, encuentros, y ahora nadie le conoce, ¿de verdad? ¿A usted no le produce cierto, por lo menos, rubor que todo el mundo, incluido el expresidente de Canarias, diga que ese señor no le pongo cara? Es un señor que fue a un mitin un día. ¿Cómo empieza su relación con el gobierno de Canarias? ¿Por qué Canarias sí? ¿Por qué Baleares sí? ¿Por qué la misma empresa ofreciendo lo mismo en Castilla-La Mancha no? O en Aragón, donde creo que es una de sus empresas, radical en Zaragoza, creo, ¿no? Su propia comunidad autónoma no tragó. Qué raro, ¿no? Entonces, ¿esa relación es directamente con la comunidad autónoma o es a través del ministerio? Del ministerio que dirige el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y es por razón del ministerio o del partido? ¿Obtuvo usted algún trato de favor? ¿Cree usted, pasado el tiempo, que obtuvo de verdad algún trato de favor o no? ¿Alguna, vamos a llamarla, ventaja competitiva, que queda mejor en la jerga empresarial, tanto en la asignación de contratos como en la agilización del pago o la justificación de material que no respondía al contrato? Gracias a esos contactos. Dicho de otra manera, ¿jugó usted limpio con el resto de las empresas? ¿Cree que estuvo en igualdad de condiciones todas las empresas? Vamos a comenzar con el último compareciente de la jornada de hoy. Señor Aldama, antes de comenzar, ¿está asistido por la letrada? Por favor, si puede decir su número de colegiada y su nombre y apellido. Sí, mi nombre es Lucía. Sí. El nombre es Lucía García Morales Osorio, colegiada 95737 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias. Antes de continuar, señor Aldama, le informamos de que usted tiene un primer turno libre de 10 minutos, si así lo desea, si no, puede obviarlo, y luego un turno de 15 minutos con cada uno de los diferentes grupos parlamentarios. Al comparecer en esta comisión, se le informa también de los derechos y obligaciones que tiene la misma. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable de ningún ilícito penal. También el respeto a su presunción de inocencia, respeto al honor, intimidad, secreto profesional y demás derechos constitucionales. Derecho a no contestar alguna de las preguntas que le formulen sus señorías, sin perjuicio del derecho que les asiste a estas de hacerlas constar en acta de forma literal.
También el derecho a solicitar el amparo de la mesa si usted, o asesorado por su letrada, considera que en algún momento durante la sesión se ha vulnerado alguno de sus derechos, resolviendo la mesa lo que proceda. También debe ser informado de la obligación que tiene de decir verdad en caso de contestar y de la pena en la que incurre en virtud del artículo 502.3 del Código Penal. ¿Tiene usted alguna duda, señor Aldama? ¿Va a hacer uso del primer turno de los 10 minutos? Vale, pues comenzamos entonces con las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. La agrupación socialista Gomera, señor Ramos Chinea, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Aldama. Bienvenido a esta comisión de investigación. Comprenderá que pues, aquí nos interesa pues, más bien esos asuntos que atañen a Canarias o esas contrataciones referentes a que se han tenido con el Gobierno de Canarias. Me gustaría preguntarle que quién les introdujo con el Gobierno de Canarias para conseguir la contratación, si puede contestarnos a esa pregunta. Me voy a acoger a mi derecho de no declarar. Yo, pues entonces haré una serie de preguntas. Si usted considera que tiene que contestar alguna, me detiene y me responde, y si no, sí rogaría al letrado pues, que consten en acta, y yo de todas maneras se las pasaría por escrito para que las tenga también los servicios jurídicos. Bueno, me gustaría, aparte de esa pregunta, pues también quería preguntar si lo hicieron por propia iniciativa o a través de un intermediario del Gobierno de España, y si intermediaron, quién o quiénes fueron sus contactos en el Gobierno de Canarias, si le hicieron un trato de favor o tuvieron que competir con otras empresas por conseguir estos contratos, que por qué cree que se eligió como más idónea la empresa que usted representaba, que otras que sí se dedicaban al suministro de material sanitario o a la logística. De sus declaraciones también a los medios, pues ha hablado de los contactos que ha mantenido en estas contrataciones con algunos responsables del anterior Gobierno de Canarias. Preguntarle si se reafirma en lo que ha declarado también a los medios. Quería preguntarle también si cumplieron en tiempo y forma con los contratos suscritos, o sea, trajeron el material sanitario acordado todas las veces que se les requirió y con la calidad exigida. Si cumplieron, ¿por qué cree que está siendo investigado por esta causa? ¿Cuánto facturaron al Gobierno de Canarias? Por las informaciones que tenemos, son varios millones de euros. ¿Inflaron los precios para obtener más beneficio cuando podían haber sido más solidarios? ¿O por el contrario, considera que trajeron el material a precio lo más competitivo posible? Se lo pregunto porque podría ser que la respuesta que le hicieron al Gobierno era de las más caras. ¿Usted participó en estas operaciones como comisionista o como empresario con una parte de los beneficios a la hora de participar de las ganancias de las mismas? ¿Pagó usted o la empresa alguna contraprestación a algún responsable del Gobierno de Canarias o al de España por conseguir estas contrataciones? Si lo hizo en dinero o en especie. ¿Tuvo noticia de qué otras empresas pudieran estar tirando de contactos y buscando tratos de favor en estas contrataciones? ¿Considera usted que la legislación que se aprobó en ese momento era intencionadamente más laxa en establecer requisitos y garantías no solo por la pandemia, sino por favorecer a empresas amigas? Señor Aldama, termino aquí mis preguntas. Entiendo perfectamente que pues, acoja su derecho a no declarar. Es una pena porque yo creo que lo importante es que esclarezcamos pues, todo este turbio asunto. La gran mayoría de los contratos que llevó a cabo este Gobierno de Canarias pues se realizaron correctamente, me refiero. Ese material siempre llegó a esta tierra, e incluso a aquellos que se hicieron también con la empresa que usted pues representaba, también llegaron esos contratos, según nos dijo también pues quien en ese momento era el director del Servicio Canario de la Salud. Y sin más, pues no le puedo agradecer su respuesta porque no ha habido ninguna, pero por lo menos se ha apersonado usted hoy aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo Vox. Señor Galván. Hola, buenas tardes, señor de Aldama. La verdad que agradecemos su presencia aquí.
Me permitirá que no le agradezca que no quiera contestar a las preguntas, porque lo que tratamos aquí en esta comisión de investigación es buscar las responsabilidades políticas, la judicial va por otro camino, de políticos que, sobre todo ahora en Canarias, se enriquecieron en un momento de, digamos, de pandemia, donde la gente estaba Presuntamente, muriendo. por favor. ¿Perdón? Presuntamente, por favor. Presuntamente, por supuesto, presidente, muchas gracias. Pues sí hay que cuidar el lenguaje. Pues donde presuntamente se enriquecieron políticos o digamos, actuaron de manera no, digamos, pulcra y se aprovecharon de esta situación. Y es una pena que usted no quiera contestar porque creemos, sin duda, que podría arrojar mucha luz en este tema aquí en Canarias. Agradecemos profundamente sus palabras en sede judicial. La verdad que hemos tenido todos la posibilidad de verlas y esperemos que sea un camino que lleve a poner luz, como bien dije, en esta situación y que el número uno pues salga a la luz, que por lo visto que no le conoce a usted, pero hemos visto fotos interesantes donde quizá usted me puede decir quién es la persona que está al lado suyo. ¿La conoce la persona que está al lado suyo? El presidente. Ah, bien. Bueno, pues por lo menos ya sabemos algo. Comentarle, señor de Aldama, que aquí en Canarias hemos visto como que ya hay un cortafuegos. Todos señalan al señor Domínguez, Conrado Domínguez, como quizá único responsable de una compra de material sanitario que por lo menos es chocante, que se dieron 2 millones de euros para un material por mucho contrato de emergencia, pasó el límite de los 30 días y se volvieron a dar otros 2 millones de euros, es decir, 4 millones de euros de una mercancía que nunca llegó y parece que ya hay un culpable. Parece que todo el mundo lo señala, supuestamente, por supuesto, culpable. Todo el mundo señala al señor Conrado Domínguez, pero en esta comisión, por parte del Grupo Parlamentario Vox, consideramos que el cortafuegos es un cortafuegos puesto ahí, que creemos que hay algo y por eso es una pena que usted no nos pueda clarificar y dar luz en este tema. Me gustaría preguntarle cómo consiguió pasar su empresa de una facturación de 0 a 54 millones de euros en un año, porque sería para los libros de economía, para nosotros es un éxito brutal. Según el señor Olivera, eligió a su empresa, entre otros motivos, porque no necesitó anticipo ninguno. Entonces, claro, obtener el músculo financiero de 0 de facturación y según el señor Olivera, usted es una empresa modelo, pues nos choca bastante. Entiendo que no me quiera contestar. Preguntarle también si ha tenido usted algún contacto con el señor Juan Carlos Tacoronte, con el señor Conrado Domínguez o con el señor Antonio Olivera. El señor Juan Carlos Tacoronte dice que tiene información sobre este tema del caso de mascarillas que está vinculado con el caso mediador. Por eso era nuestra intención, gracias presidente, era nuestra intención traerlo a esta comisión que no ha podido ser. ¿Usted sabe cómo consiguió el señor Rotaeche el teléfono del señor Olivera? Porque el señor Olivera no lo sabe, si le preguntó al señor Rotaeche, pero yo, como usted le conoce, pues se lo pregunto por si no sabe, ¿verdad? Otra pregunta que tengo por aquí. ¿Sabe usted si alguien del Servicio Canario de Salud o del Gobierno de Canarias cobró comisiones por las compras que se hizo Soluciones aquí en Canarias? Nos interesa sobre todo saber si hubo políticos que cobraron esas comisiones, sobre todo algún miembro del Gobierno de Canarias o del PSOE de Canarias. ¿Tenía usted algún tipo de relación con el ministro Ángel Víctor Torres? Bueno, la pregunta era obvia en caso de que usted me hubiera contestado. Me hubiera gustado preguntarle en qué consistía dicha relación y, sobre todo, qué tipo de negocios mantuvieron juntos y con más personas de su gabinete. También me hubiera gustado que me contestara la pregunta si usted trató directamente con el ministro el tema de las compras de mascarillas en Canarias o cómo se ejecutó en concreto, porque hemos visto al señor Olivera decir que no, que fue directamente él el que trató todo, pero esa vehemencia con la que el señor Olivera lo dice, pues
presuntamente, obviamente, nos hace sospechar que hubo algo más. Por eso me hubiera gustado que me contestara si tuvo relación usted con el señor Ángel Víctor Torres. También, obviamente, si conocía al señor Ángel Víctor Torres, también del negocio o del tema de los hidrocarburos, y para qué si participó alguien más en el tema de hidrocarburos, o conoció al señor Torres a través de ese tema de los hidrocarburos, o antes o posteriormente. Le he logrado sacar una palabra al señor de Aldama, por lo menos. A ver, vamos a intentar, a ver si logro que usted hable, porque claro, el derecho a no declarar es obviamente comprensible por usted, pero claro, yo creo que para los canarios es una pena no aprovechar esta oportunidad que usted nos da o nos podría dar para traer luz aquí, porque yo creo que usted es la persona indicada para levantar las alfombras en Canarias. Es una pena, señor de Aldama, que no sé si una conversación de urgencia con su letrada para poder decir, oye, mira, vamos a buscar responsabilidades políticas en Canarias, pero yo creo que es nos ayudaría muchísimo, ni que decir tiene. Señor de Aldama, en Canarias se produjeron unas irregularidades que el resto de grupos parlamentarios trata de decir que fue por el contrato de emergencia, por el artículo 120 del contrato de emergencia, pero a través de ese artículo se contrataron empresas como la suya, sin ningún tipo de experiencia en gestión de material sanitario. Bien, es verdad que en el caso de su empresa trajo todo el material sanitario a Canarias, eso es verdad, pero otras empresas no fue el caso. Pero ese artículo 120 ha servido para que se hagan auténticas barbaridades. Auténticas barbaridades que, según ha salido un informe de la Audiencia de Cuentas, que no sé si usted ha tenido la posibilidad de leerlo, entiendo que no, la Audiencia de Cuentas de Canarias, pues pone de manifiesto que se actuó desde el punto de vista, bueno, supuestamente no, incorrecto. Eso lo dice el informe de la Audiencia de Cuentas. Con lo cual, que sepa que su empresa está en ese informe, digamos, con el San Benito de haber sido contratada desde el punto de vista incorrecto por parte del Gobierno de Canarias, aunque bien es verdad que usted cumplió con lo que dijo que iba a traer. Obviamente a un precio desorbitado, también hay que reconocerlo, por eso nos interesa saber todo el entramado canario que justifica haber acudido usted con ese precio desorbitado, porque creo que es muy importante también saber por qué se le pagó a usted esa cantidad, habiendo otras empresas que traían el mismo producto a una cantidad más barata. Es una pena que no he hablado con la abogada, ¿verdad? A ver si me puedo contestar. Señor Galván, está debidamente asistido. Si él quiere dirigirse a su abogada, lo hará. Y si no, vamos a continuar, por favor. Muchas gracias, presidente, por su comentario siempre acertado. Pues, señor de Aldama, nada más que decir, no le puedo dar gracias por su presencia, pero no gracias por haber traído luz a esta comisión que tanta falta nos hace. Gracias, señor Galván. Turno de Nueva Canarias, bloque canarista, señora González. Gracias, presidente. Señor Aldama, buenas tardes. Ya conocemos, creo que todo el que ha querido conocerlo, pues por la prensa, pues todas las manifestaciones hechas por el señor Aldama directamente a la prensa o en el juzgado. Pero, como usted bien ha dicho, no tiene intención de contestar o se acoge a su derecho a no contestar, pues como realmente vemos que es un sinsentido perder el tiempo en una retahíla de preguntas que no van a ser contestadas, pues desde Nueva Canarias nos atenemos en hacer ningún tipo de pregunta. Gracias. Gracias, señora González. Turno del Grupo Popular, señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenas tardes y, por supuesto, buenas tardes y bienvenido a este Parlamento, tanto al señor Aldama como a su acompañante. Tendrán que entender que, aunque respetamos su derecho a no declarar, pero para el Partido Popular sí le vamos a reprochar, sí le vamos a afear que no conteste a nuestras preguntas, porque precisamente sus respuestas podrían poner mucha luz en todo lo que pasó con la compra de mascarillas, de material sanitario durante el Gobierno del señor Torres. Hay que decir luz sobre presuntas irregularidades, presuntos delitos, pero que de una u otra manera, de los 80-90 millones de contratación de emergencia, hay 20 millones
sujetos a investigaciones judiciales, a sospechas por la UDEF, por la UCO, por la Audiencia Nacional, incluso por la Fiscalía Europea. Por eso es tan importante sus respuestas para poner luz sobre todo este entramado de presuntas irregularidades y delitos que se produjo en el Gobierno del señor Torres con la compra de mascarillas. Pero bueno, vamos a ver. Si no me equivoco, la UCO, la Audiencia Nacional, la Fiscalía acusan de una presunta trama al señor Ábalos, al señor Koldo, a usted también, como si estuviera implicado en esa trama, y además los acusan de delitos muy graves, si no me equivoco. ¿Puede desmentir? No voy a contestar. Vale. También utilizan como empresa de esa rama tanto a Soluciones de Gestión como el caso Megalá que conocemos en Canarias. ¿Puede decirnos usted qué relación tiene con el señor Ábalos, con el señor Koldo García, con el señor Ignacio Tapia, con la empresa Soluciones de Gestión, con la empresa Megalá? Incluso le pregunto por la empresa Inho Technology. ¿Tiene usted alguna relación o ha tenido tratos comerciales con esa empresa? Bien, ¿desde cuándo usted está relacionado, de una o de otra manera, con el Partido Socialista, con el Gobierno de España, con el Gobierno de Pedro Sánchez? Bien, vamos a ver. Supongo que usted sabe cómo se llama el anterior presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, porque el señor Torres se excusa en que usted miente, en que usted no le conoce de nada, nunca ha tenido ningún trato con él, porque en su declaración pues cambió el orden del nombre. Imagino que sabe cómo se llama el presidente Ángel Víctor Torres. Perfectamente. Perfectamente. Bien, ¿qué relación ha tenido con él? ¿Qué tratos ha tenido con él? ¿Sobre qué asuntos? ¿Qué reuniones ha tenido con él? Porque usted dijo que se reunió en alguna ocasión con él. Él dice que no, que todo es mentira porque usted cambió el orden de los factores. Porque ya sabemos que el orden de los factores no cambia el producto. Bien. ¿Y con otros miembros del Gobierno del señor Torres se ha reunido, ha tenido WhatsApp? Cuando digo reuniones me refiero a WhatsApp, a email, a reuniones físicas, a llamadas telefónicas. Usted, en alguna declaración, por lo que he podido leer, ha dicho que sí, que con el señor Torres ha tenido contacto y que va a presentar las pruebas. ¿Eso es cierto? ¿Es así? Bien, vayamos a Soluciones de Gestión. Una empresa que tiene relación con usted, que en el año 2019 apenas facturaba y que en el año 2020 factura 53 millones y que después en el 2021, por lo que sabemos, apenas llega a 800.000 euros. Que por lo que sabemos tiene una serie de clientes en el año 2020 a los que factura esos 53 millones. Puerto del Estado, ADIF, Ministerio de Interior, Baleares y Canarias. En Canarias 12,3 millones. Todos esos clientes tienen un denominador común, o dos. Uno es el señor Ábalos y otro es el Partido Socialista. ¿Puede usted decirnos por qué? ¿Qué casualidad o hay una razón detrás de eso? Bien. Además, resulta que cuando el señor Ábalos deja de ser ministro, curiosamente, pues acaban las relaciones comerciales, por lo menos con Canarias. Se acabaron los contratos con Canarias. ¿Hay alguna razón para eso? Bien, ¿por qué Canarias y Baleares? Porque vemos que los otros son ministerio y cuestiones del Gobierno de España. ¿Pero por qué Canarias y Baleares? Tenemos conocimiento que el presidente de Castilla-La Mancha y también de Aragón rechazaron cualquier acuerdo con Soluciones de Gestión, cualquier compra, porque decía que les olía mal. Sin embargo, aquí en Canarias, sobre la marcha, en 24 horas se hace un contrato. Ahora hablaremos de eso. ¿Por qué Canarias? ¿Tiene algo que ver la amistad entre el señor Torres y el señor Ábalos? Por lo que sabemos, el señor Ábalos fue el único ministro que vino a la toma de posesión del señor Torres. Bien. ¿Quién le abrió la puerta a la empresa Soluciones de Gestión del Gobierno de Canarias? ¿Llamó el señor Ábalos al señor Torres directamente para decir, oye, esta empresa funciona? Yo tampoco digo que fuera algo malo, esta empresa funciona, podemos contratarla, debes de contratarla. ¿Hubo una relación, un contacto entre el señor Ábalos y el señor Torres? Porque ya sabemos que entre el señor Koldo, mano derecha del señor Ábalos, y el señor Torres, sí lo hubo. Bien, vayamos a la contratación. El día 21, el señor Olivera, mano derecha del señor Torres, dice que le llamó el señor Íñigo Rotaeche. Y en 24 horas, al día siguiente,
se contrata a Soluciones de Gestión, una empresa que era desconocida, que no tenía solvencia económica, que no tenía solvencia técnica, sin pedirle absolutamente nada, porque habla incluso que hacía un control previo, no se hizo, porque en la documentación que tenemos no aparece ningún tipo de control previo, pero dice, y hoy nos dijo, que sabía que ya trabajaba para puertos del Estado. Y cuando le preguntamos, ¿y quién se lo dijo? Porque el señor Íñigo Torre Rotaeche, con todo mi respeto, te puede llamar, te dice, yo trabajo para puertos del Estado o para cualquier otra cuestión, pero tú tendrás que comprobarlo, si es verdad o si te está engañando. ¿Usted sabe cómo sabe el señor Olivera que trabajaba para puertos del Estado, para el Ministerio de Transporte, para instituciones relacionadas con el señor Ábalos? Pues no nos lo dijo. Le preguntamos varias veces y no nos dijo si eso se aseguró o simplemente era de asegurar. Mire, otra pregunta. ¿Usted sabe, o usted, o el señor Koldo, que parece que son los que tramitaron todo el tema de soluciones de gestión, hablaron y saben quién es la señora Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos, Contratación Centralizada? ¿Ustedes hablaron con ella? Porque, miren, según el gobierno del señor Torre, yo de verdad que no sé por qué perdían el tiempo hablando con el señor Olivera o con el señor Ángel Víctor Torre, mandando WhatsApp, porque aquí, en esta comunidad autónoma, todo lo decidía la señora Ana María Pérez, que era una funcionaria de la Dirección General de Recursos Económicos y tenía la contratación centralizada. Los políticos no se ocupaban de nada. No se ocupaban de contratos, es que más ni les interesaba. Nosotros tenemos un comité de gestión formado por un montón de políticos que no sabían nada de las contrataciones. Un consejo de gobierno que no sabía nada de contrataciones. Un presidente, consejero de Sanidad, tuvimos al menos 2, 3 directores generales, que aquí nadie sabía nada de las contrataciones, ni se hacían responsables, ni siquiera tenían curiosidad en saber quién eran los proveedores y quién tenían que traer esas mascarillas, que una mascarilla salvaba una vida. Todo era la señora Ana María Pérez. ¿Sabe usted? ¿Usted se puso en contacto con ella? Mandaron WhatsApp, porque yo los WhatsApp que nosotros manejamos es con el señor Olivera y con el señor Ángel Víctor Torres, que se supone que son los que mandan. Bien. ¿Por qué? Vamos a los mensajes de WhatsApp que manejamos. ¿Por qué usted le manda un WhatsApp al señor Koldo diciéndole que el señor Torres les debe una grandísima? ¿A qué se refería? ¿Por qué piensa usted que el señor Torres dice que dormiría más tranquilo cuando pagó a Soluciones de Gestión? Bien, sigamos con Soluciones de Gestión y con la contratación, que se hizo en 24 horas. Resulta que se hace un primer contrato y llega unas mascarillas, pero el informe de riesgos laborales dice que una de cada tres no son válidas, no sirven. Y entonces esas mascarillas, que son en torno a 2 millones de euros, pues no son válidas. Y a raíz de ahí y del primer contrato y el segundo contrato nos enfrentamos a una serie de mensajes de WhatsApp que el señor Torres no recordó cuando declaró en el Congreso que había hablado con el señor Koldo, pero ahora ya parece ser que sí, y con el señor Tapia, pero ahora ya parece ser que sí, donde pues el señor Koldo habla con el señor Torres pidiéndole, oye, que acelere los pagos, que por qué no nos pagan. Bueno, yo si quiere le puedo relatar todos esos mensajes, pero yo creo que están en la opinión pública. ¿Por qué? Porque el señor Koldo primero habla de una empresa en la que se supone que no tiene nada que ver. Porque el señor Torres habla con el señor Koldo de una empresa que se supone que no tiene nada que ver. ¿Por qué ese intercambio de mensajes para si cobro o no cobro? Bien, pues resulta que al final sí se va a cobrar. Y al final resulta que esas mascarillas que no eran FFP2 que se contrataron, resulta que son FFP1. Y en el mes de noviembre se hace un cambalache, perdónenme por la expresión, se cambia el contrato, se adapta a las mascarillas que trajo Soluciones de Gestión, en el mes de abril se les paga al precio de abril, que no al precio de noviembre, un 560% más cara. ¿Quién negoció todo eso con el Gobierno de Canarias? ¿Con quién del Gobierno de Canarias se negoció todo eso? ¿Con el señor Torres, con el señor Olivera, en esos mensajes de pago, cobro? ¿Quién tomó la decisión, que usted sepa, del Gobierno de Canarias para adaptar un contrato a lo que le trae un proveedor y no a lo que había reclamado?
¿Usted sabe que al final de todo ese cambalache y de todos esos contratos, la comunidad autónoma recibió menos mascarillas FFP2 que las que había contratado en el mes de abril porque eran necesarias? Bien, vamos a hablar de unas cuestiones que no hemos podido hablar, que es el viaje. Hay un viaje en el 21 del 11 del 2020 del señor Ábalos y el señor Koldo a Canarias. Un viaje que luego se prolonga, se queda en un hotel, que no sé si habrá visto algún titular de prensa, que, oye, pagaron, llevaban sobres de dinero en efectivo para pagarlo. ¿Puede usted decirnos si ese viaje, además de visitar la parte oficial arguineguina, a qué más se debió? ¿Pudo deberse a que en ese mes precisamente es cuando se hace ese cambio de contrato, esas adecuaciones? ¿Pudo deberse al tema del acuerdo con Megalá, de cerrar ya definitivamente el acuerdo Megalá? Vamos a lo de Megalá. Y además vamos rápido porque queda poco tiempo. Resulta que hoy nos han contado un cuento de niños. Sí, hoy el señor Olivera nos ha contado un cuento de niños. Nos dice que el 14 de agosto Aldama escribe a Koldo el mensaje ese de nos dé una importante, hablándole del tema de Megalá. Koldo, el 17 de agosto, escribe a Torre ofreciéndole Megalá. Tengo aquí los correos, los podría leer, pero no tengo tiempo. Además de decirle, ya hemos cobrado los 5 millones de soluciones de gestión. Además de decirle, queda pendiente esos 2 millones que todavía están sin pagar. Además, le ofrece lo de Megalá. Y además dice que la empresa Megalá se le ha ocurrido una idea muy interesante para Canarias, que es para poder viajar, nos vamos a hacer unos test, eso, y que sería muy interesante para Canarias, que ya se ha hablado con el Ministerio y que, hombre, qué mejor que Canarias para iniciarlo. Después, el señor Koldo a Ángel Víctor Torres le sigue hablando de Megalá en otro WhatsApp. Y después el señor Tapia se pone en contacto con Ángel Víctor Torres para decirle, oye, recuerda de la reunión que hemos tenido, con lo cual ahí descubrimos que hubo una reunión entre el señor Tapia y el señor Ángel Víctor Torres, y además Ángel Víctor Torres contesta al señor Tapia diciéndole, oye, la información del otro día que me la tienes que enviar por pendrive o por PDF, que a ver cómo van los avances de este tema. Y otra cosa, he hablado con el señor Illa de este asunto. ¿Usted sabe si el señor Víctor Torres habló con el señor Illa del tema de Megalá? Bien, y luego le dio el teléfono de Blas Trujillo. Y ahora resulta que nos cuentan que todo eso se metió en un cajón, corrió la lluvia y se lo llevó. Y entonces después, en diciembre, estos son mensajes de agosto, en diciembre se le ocurre al Gobierno de Canarias la feliz idea de que para que los canarios podamos viajar, hacernos un test antes. ¡Oh! Con la empresa Megalá, pero no tiene nada que ver por lo que nos han dicho hoy. ¿Usted sabe algo de esto? Pues sí. Resulta que en diciembre se cierra con la empresa Megalá, lo mismo que la empresa Megalá en agosto estaba ofreciendo al Gobierno de Canarias y que usted y el señor Koldo estaban ofreciendo. Y sí, se cierra. Que con los canarios que quieran viajar solo y exclusivamente con la empresa Megalá, tienes el test gratis. Si lo haces con otra, lo pagas tú, oye, y viajas. Por eso le digo que nos contaron un gratis. Si lo haces con otra, lo pagas tú, oye, y viajas. Por eso le digo que nos contaron un cuento de niños, pensando que yo creo que los canarios nos creemos cualquier cosa. Bien, muy rápidamente, pero nos quedan 48 segundos. ¿Nos puede decir algo del tema de los hidrocarburos? Usted dijo que se reunió con el señor Torres para hablar de ese asunto, con alguien más del Gobierno de Canarias. ¿Cuándo se produjeron esas reuniones? ¿Cómo se produjeron esas reuniones? Por favor, también, señor Enseñat, el tema de hidrocarburos no es objeto de esta cuestión. Ah, bueno, pues vale. Vale, y entonces no sé si esta también tiene que ver, porque claro, luego sabemos que además de que ese viaje que hizo el señor Koldo y Ábalos el día 21 de noviembre y se fue a un hotel pagando con 3 sobres de dinero en efectivo, que yo creo que eso ya pocas veces se ve, y no nos ha dicho si tenía que ver con cerrar el acuerdo de Megalá, que sí se cierra en diciembre, justamente un mes después. Hubo otro viaje. En febrero del 2022 vino el señor Torres con el señor José Ruiz a la contratación de las obras del Cine Royal, del viejo edificio del Royal. Curiosamente, unos días después sale la adjudicación y se la adjudica, curiosamente, a la empresa del señor José Ruiz. ¿Sabe usted algo de eso? Todo presunto. ¿Sabe usted algo de eso? Vaya finalizando, por favor. Termino. Como le dije, agradecerle su presencia, respetar su derecho a no declarar, pero entenderá que todas estas preguntas que le he hecho son fundamentales para saber lo que pasó en Canarias durante el tema de la pandemia con la compra de mascarillas por el Gobierno del señor Torres. Gracias. Gracias, señor Enseñat. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor Díaz Estebanes.
Gracias, señor presidente. Señor de Aldama, habrá comprobado usted la expectación que provoca su paso, supongo que no solo por aquí. Y, bueno, no sé si a usted le produce cierta sensación de halago personal que despierte tanta expectativa allá donde va. Supongo que no le sorprende, porque además, en buena medida, no es por lo que pueda decir, sino por lo que ya ha dicho. Y lo ha dicho en distintos foros mediáticos y en foros jurídicos. Y se ha ido conociendo, como esas buenas series de Netflix, por capítulos, vamos revelando lo que supongo ya usted tiene ya el conjunto del guión preestablecido. Bueno, sabe también que hay ciertas implicaciones y no es lo mismo decir las cosas delante de un micrófono de una emisora de radio o delante de un titular de prensa que cuando dice en una comisión de investigación. Y supongo por eso está asesorado al tomar la decisión que ha tomado hoy, que le confieso, a nosotros nos produce una profunda decepción. Ojalá dijera por lo menos lo que ya ha dicho y se reiterase en sus declaraciones, porque si no se reiteran sus declaraciones, usted mismo se desmiente. Y por mucha estrategia jurídica que tenga, dice mucho también de lo que tendría que ocultar. Naturalmente, digo, no tiene la misma relevancia lo que diga aquí que en un micrófono de radio, porque aunque aquí tenga el derecho a no declarar, si declara tiene que ser verdad, y si no, tiene unas consecuencias. Conviene recordarlo para valorar en su justa medida las declaraciones que tienen lugar en una comisión de investigación, aunque alguno cree que no valga para nada, aunque alguno haya luchado denodadamente para que no se celebren comisiones de investigación. En fin, tampoco nos engañamos en cuanto a las motivaciones que pueda tener en sus declaraciones, señora Aldama. Con toda sinceridad, no creo que usted haya tenido una revelación de ciudadano ejemplar, sino que fundamentalmente responde a una estrategia de salvación personal, legítima, desde el punto de vista personal, pero posiblemente tengan unas motivaciones en cuanto a, digamos, interés personal o incluso a venganza personal. Pero llegamos así a este punto de una comisión de investigación, pues contra viento y marea, contra muchos silencios cómplices que aplauden con fruición a aquellos que defienden que no pasó nunca nada y que se sienten encantados cada vez que alguien como usted llega aquí y decide no decirnos lo que sabemos que saben. Contra los que no querían esta comisión de investigación, contra los que votaron que no, contra los que la aceptaron a regañadientes, contra los que intentaron imponer su mordaza cuando tenían el rodillo parlamentario para hacerlo y solo la aceptaron cuando ya no podían impedirlo. Contra los que, contra toda evidencia, siguen siendo negacionistas de lo que ocurrió y continúan afirmando que aquí no pasó nada, que nadie decidió nada, que todo se hizo bien, que salvaron vidas y que encima se merecen medallas. Contra los impacientes, a veces me cuento entre ellos, que a veces con razón se desesperan ante la lentitud de los avances en la investigación. Y a veces nos olvidamos que efectivamente son lentos, pero son inexorables, aquí y en la justicia. Y como en toda buena trama, lo he dicho ya en más de una ocasión, hay personajes secundarios y personajes protagonistas. Hay personajes secundarios que son importantes, porque aunque son secundarios, sin su participación no se hubiera producido lo que se produjo, no sabríamos la historia. Y hay personajes principales protagonistas, que acaban haciendo aparición, a veces con diálogo y a veces solo poniéndole cara a lo que ocurrió. Y en este sentido, además, quiero aprovechar brevemente para romper una lanza sobre la sistemática que ha seguido esta comisión de investigación, una sistemática rigurosa que se ha impuesto sin circo, sin estridencia, sino con orden y con coherencia, pero al final todo acaba llegando y usted también, aunque seguramente, insisto, su decisión de hablar o no hablar igual hubiera sido diferente hace 15 días o dentro de 15 días, porque en otros sitios sí ha hablado.
Por eso decía que no nos llamamos a engaño en cuanto a las motivaciones que le llevan a usted a revelar determinadas informaciones y, aun en el riesgo de algunas reiteraciones en las preguntas, me llama la atención, y no sé si querrá decir algo al respecto también, sobre el intento del Partido Socialista de su ingreso en prisión después de sus declaraciones últimas, de la que parece ser, su letra está al lado, desde ayer ha quedado usted liberada de esa petición del Partido Socialista, que le volvieran a meter en prisión. Conoce usted esta circunstancia, supongo. ¿Cree que puede ser un intento del PSOE para que no hable? ¿O es en aras a la transparencia? Usted ha pasado a ser un ilustre desconocido para todos los que usted conoce. De pronto nadie se acuerda de usted. Usted tiene fotos con un montón de gente, con decoraciones, encuentros, y ahora nadie le conoce, ¿de verdad? ¿A usted no le produce cierto, por lo menos, rubor que todo el mundo, incluido el expresidente de Canarias, diga que ese señor no le pongo cara? Es un señor que fue a un mitin un día. ¿Cómo empieza su relación con el Gobierno de Canarias? ¿Por qué Canarias sí? ¿Por qué Baleares sí? ¿Por qué la misma empresa ofreciendo lo mismo en Castilla-La Mancha no? O en Aragón, donde creo que es una de sus empresas, radical en Zaragoza, creo, ¿no? Su propia comunidad autónoma no tragó. Qué raro, ¿no? Entonces, ¿esa relación es directamente con la comunidad autónoma o es a través del ministerio? Del ministerio que dirige el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y es por razón del ministerio o del partido? ¿Obtuvo usted algún trato de favor? ¿Cree usted, pasado el tiempo, que obtuvo de verdad algún trato de favor o no? ¿Alguna, vamos a llamarla, ventaja competitiva, que queda mejor en la jerga empresarial, tanto en la asignación de contratos como en la agilización del pago o la justificación de material que no respondía al contrato, gracias a esos contactos? Dicho de otra manera, ¿jugó usted limpio con el resto de las empresas? ¿Cree que estuvo en igualdad de condiciones todas las empresas? Y si no tuvo igualdad de condiciones y tuvo un trato de favor, ¿quién se lo facilitó? ¿Una directora del Servicio de Recursos Económicos de una consejería? Yo creo que es clave si llegó usted a hacer o conoce algún caso de contraprestación económica o material de cualquier tipo a responsables técnicos o políticos por sus intervenciones en las gestiones con su empresa. Un caso concreto y claro, y voy a dejarlo claro. Yo no tengo ningún interés personal en quién visite o con quién un pisito en la calle Atocha en Madrid. Ninguno. A menos que haya sido a cambio o como contraprestación a algún trato de favor. ¿Se rectifica o se reitera en la información que ha dado a ese respecto? Y siendo esa información, ¿por qué solo nombra a 3 personas? Una de ellas, don Ángel Víctor Torres, si contrató con muchos más comunidades, administraciones, etcétera. ¿Por qué implica directamente a una persona? Por cierto, ¿qué es de la montaña de querellas que le iban a caer encima por difamación, por atentado contra el honor? ¿Cuántas ha recibido? Y si las ha recibido, ¿son colectivas o individuales? ¿Cuál es su relación personal, profesional o formando parte del accionariado en las empresas que contrataron con el Gobierno de Canarias material sanitario? No solo soluciones de gestión, sino Megalab, o Erromar o cualquiera otra. ¿Nos podría relacionar las empresas en las que usted participa de una u otra manera en su gestión o propiedad?
La UCO dice que hay correos de Coldo, la mano derecha de Ábalos, reclamando al Gobierno de Canarias el pago de unas mascarillas no aptas. ¿Conoce usted esa gestión? Esta mañana nos decían que había un solo caso, don Antonio Olivera, que fue mano derecha del señor Torres, lo sigue siendo en el Ministerio, y director del Servicio Canario de Salud eventual. Solo un caso, que era el de RR7, lo demás todo bien. ¿Usted sabe que más de la mitad de aquellas mascarillas fueron declaradas no aptas para su uso? ¿Cree que eso, como dice el señor Olivera, es haber cumplido en tiempo y forma? En el caso de Megalab, ¿cómo y para qué contacto? ¿Con quién? ¿Y con qué resultado? También nos ha contado esta mañana don Antonio Olivera que hubo un primer contacto que decayó. Bueno, mala suerte. Pero, a resultas de una petición del Comité Científico, ninguno de cuyos miembros lo ha reconocido en este comité de investigación, esta comisión de investigación, se les ocurrió que para Navidad y para el retorno de Canarias era necesario recontactar para tener cauces de seguridad del viaje a Canarias. ¿Con quién mejor que con Megalab, con quien no habíamos contratado hace 6 meses? ¿Por qué solo con ustedes? ¿Hubo alguna convocatoria pública? ¿Sabe si llamaron a alguien más? Y ya sumamos otro contrato. ¿Usted tuvo alguna mediación directa o indirecta con otra empresa que también viajó a Canarias y justamente a los pocos días de una reunión tuvo la suerte, la fortuna de que se le adjudicara otro contrato de más de 6 millones de euros para la reforma de los antiguos cines Royal como sede de la agencia tributaria? ¿Tuvo usted algún contacto, alguna relación con aquella empresa? Por cierto, empresa que tampoco cumplió. De hecho, es fallido y seguimos sin haber terminado. Señor de Aldama, nos debe una grandísima. ¿Reconoce usted esa frase? Refiriéndose al expresidente del Gobierno de Canarias. ¿En qué contexto es posible que eso no responda a un trato de favor? ¿En qué circunstancias se le puede ocurrir que nos debe una grandísima, cuando estoy hablando de un contrato, no responda al menos intento de un trato de favor? ¿Hay alguna circunstancia en la que eso quepa en alguna cabeza? No le voy a decir nada de la respuesta, no a través de usted. Dormiré tranquilo cuando se ha solucionado. ¿Por qué solo duerme tranquilo con su empresa? Después ha intentado justificarlo porque eso hubiera podido suponer el pago de intereses. Hombre, los intereses están tasados para todas las empresas y en todas las circunstancias si se produce un impago de la Administración. ¿O tenía algo más que le debían a ustedes y solo a ustedes? Señor de Aldama, yo lamento muchísimo que, a pesar de venir, cosa que no agradezco porque es obligación, haya decidido no declarar. Puedo entender en parte, por cierto, creo que su situación procesal tiene más que ver con otro caso que no es el del material sanitario en Canarias, pero en fin, usted sabrá en qué circunstancias. Creo que hablar sola y exclusivamente en función de una estrategia mediática y jurídica no ayuda, desde luego, a esclarecer lo ocurrido, aunque entiendo que hay silencios que son muy reveladores, y el suyo, desde luego, lo es. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias, señor Díaz Estébanes. Turno del Grupo Socialista Canario, señora Fierro. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Señor de Aldama, el Grupo Socialista en esta comisión de investigación siempre ha sido exquisito con las personas que se han acogido a su derecho a no declarar. No es el caso, porque usted habla en todos sitios, menos aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted aquí está obligado a decir la verdad. Usted aquí no puede mentir, porque si usted aquí mantiene las calumnias que dice cuando declara en los juzgados en su condición de investigado, protegido por su derecho, pues resulta que
que usted podría estar cometiendo un delito, el 502.3 del Código Penal, que viene a decir que el convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o una multa de 14 a 24 meses. Resulta, por tanto, que su silencio aquí le delata. Usted no quiere contestar. Usted aquí no se atreve a decir que el señor Ángel Víctor Torres pidió personalmente o a través de terceros comisiones por la adjudicación de contratos. Usted aquí tampoco se atreve a decir la infamia gravemente injuriosa en lo político y en lo personal referida a que el señor Torres ha usado un piso para encuentro con señoritas. Usted simplemente no se atreve, porque sabe que estaría delinquiendo. Aquí no puede mentir y por eso no habla, pero yo sí voy a hablar. Usted no ha aportado ni una sola prueba, ni siquiera indiciaria de las graves acusaciones que cobardemente ha proferido fuera de esta comisión de investigación. Pero aquí, justo aquí, donde mentir es delito, usted no se atreve, no dice ni mu. Una nueva evidencia de que sus acusaciones son una mera patraña, calumnias como una casa. Usted no va a hablar, pero yo sí que voy a recordar a usted y a todos los que reproducen sus mentiras el por qué usted está aquí, quién es usted. El 10 de octubre... Presuntas, por favor. Para el señor Aldama, no imputarle la comisión de ilícitos. Por supuesto, siempre presunta. El 10 de octubre del año 2024, usted ingresó en Soto del Real al haberse acordado su prisión provisional después de declarar en la Audiencia Nacional en el marco de una investigación en la que se le imputan graves delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. Un fraude estimado en 231 millones de euros que, para que nos hagamos una idea, equivale a todo el capítulo 2 del Hospital Universitario de Canarias junto al Hospital de Lanzarote en un solo año. Estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando por eso la voy a llamar voy a a la cuestión. Voy a Puerto, no se preocupe. vaya a lo que tiene que ir, Sí. no vaya a lo que tiene que ir. Perdone. Para eso Yo hago las preguntas, gracias. Perdone, que para eso estoy yo, le he dicho. Adelante, por favor. Para eso Gracias. estoy yo. Guarde silencio. Con posterioridad, el 25 de noviembre de 2024, estando aún en prisión, fue conducido a la Audiencia Nacional a declarar en el denominado caso Coldo. Allí, al amparo de su derecho que no le permite mentir, manifestó una sarta de mentiras contra personas decentes del Partido Socialista, que, como es lógico, usted no ha podido probar ni la UCO ha podido acreditar. A las 2 horas de terminar de declarar, la Fiscalía le retiró su petición de prisión en el caso de hidrocarburos, que es cierto que no es caso de esta comisión, pero es cierto también que el resto de cabecillas siguen ahí en la cárcel. Pasados 10 días, el 4 de diciembre, se publicó que usted, señor Aldama, entregó una documentación en la Audiencia Nacional con la que supuestamente pretendía acreditar todas las mentiras que había declarado usted en sede judicial el 25 de noviembre, pero que, sin embargo, no tienen entidad ni siquiera para ser consideradas como meros indicios probatorios. Esta es la realidad de los hechos. Usted es un investigado que ha reconocido su participación en delitos graves que, con posterioridad, ha tenido que incriminar a terceras personas, todas del Partido Socialista. Insisto, sin base probatoria alguna. Usted, en esa documentación previamente, en la que entrega al Supremo, hoy ha salido aquí, el Cine Royal, entrega unas anotaciones, incluso para que veamos hasta dónde llega el nivel de rigor, en las que dice que en la adjudicación de las obras del Cine Royal de Las Palmas de Gran Canaria se hacen unas comisiones de 77.500 euros. Las comisiones a las que usted hace referencia parece ser que se transfieren, según lo que usted entrega, el 13 del 8 del año 2019 y el 1 del 11 del año 2019. En esa época solo se había hecho la compra del Cine Royal, que fuera al último Consejo de Gobierno del señor Fernando Clavijo. Ahí no habían obras, las obras vinieron 3 años más tarde. Esto es un ejemplo del rigor que nos traen aquí hoy. Esto es grave, gravísimo, y genera una absoluta indefensión y atenta contra el derecho al honor y a la propia imagen, que estas acusaciones falsas sean elevadas a titulares de medios de comunicación sin el más mínimo contraste de veracidad y que luego sean repetidas
como verdades supremas e incuestionables, usadas políticamente, incluso pidiendo dimisiones por parte de aquellos que todavía están buscando a quien es M. Rajoy. Por lo tanto, señor de Aldama, a estas alturas está ya todo muy claro. Usted no tiene nada de credibilidad. Ha reconocido haber cometido hechos constitutivos de delitos graves y además ahora está haciendo política. Usted acusa sin prueba a personas decentes del Partido Socialista y le da artillería al resto de partidos para que la usen políticamente y encima pretende beneficiarse procesalmente en sus causas penales. Usted forma parte de una operación perfectamente teledirigida. Se ha ido dedicando a hacer acusaciones falsas, a mentir, acusaciones y mentiras tremendamente graves a dirigentes del Partido Socialista. Usted no ha demostrado nada. Tenía la oportunidad de traer hoy aquí todas las pruebas y no ha sido capaz. ¿Y sabe por qué usted no ha sido capaz de traer aquí una prueba? Porque no existen, porque lo que dice es mentira. Usted está haciendo política y se descubre usted solo cada vez que hace una entrevista pública. Usted atiende a otro tipo de intereses, por supuesto los particulares, pero también aquellos que reproducen sus mentiras y que intentan empañar la imagen y la honorabilidad de mis compañeros de partido, desde Santos Cerdán a María Jesús Montero, a Carlos Moreno y muy especialmente al señor Ángel Víctor Torres. Y a usted, mientras riega esa sarta de falsedades, se le olvida una cosa. Perdón, señora Fierro, presuntamente. Presuntamente. Esa sarta de falsedades, y a quien los reproduce, se le olvida una cosa, que aquí el único investigado por pertenecer a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública... La llamo a la cuestión. Es usted. La llamo a la cuestión. ¿Usted es consciente, señor Aldama, del daño personal que usted hace cada vez que declara sin prueba? ¿Usted es consciente de las acciones judiciales que ha tomado el Partido Socialista contra usted por injuria? No tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, señora Fierro. Gracias, señor Aldama. Se puede retirar usted y su letrada, coger el carnet profesional. El resto de señorías, por favor, permanezcan porque vamos a continuar con parte del plan de trabajo y el resto de asistentes a esta comisión también les pido, por favor, que se retiren. Muchas gracias.